M2 Capital presenta. Hoy nos acompaña en el programa Gabriel Centeno. Bienvenidos a Inversiones y Negocios con servidor Juan Carlos Zamora, y aquí estamos nuevamente en un episodio más en Telefórmula, y hoy estamos con el licenciado Gabriel Baltasar Centeno, con el cual vamos a hablar sobre el procedimiento de cómo convertir la propiedad social en propiedad privada, es decir, cómo convertir los terrenos ejidales o comunales a propiedad privada. Así que vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Bienvenido, licenciado Gabriel. Juan Carlos, como siempre, un honor estar con ustedes. Excelente. Oye, pues primero, platícanos qué es la propiedad social, en qué consiste el tema de tener un inmueble o un terreno, ¿verdad? De ejidal o comunal. Platícanos un poquito del mundo de la propiedad social. Pues bien, como tú mismo lo refieres, Juan Carlos, la propiedad social comprende lo que vienen siendo los ejidos, las comunidades y las colonias agrícolas y ganaderas. Son regímenes jurídicos especiales, Juan Carlos. Has de saber que a partir de la Revolución Mexicana, precisamente uno de los ejes torales de la Revolución fue el reparto de la tierra, la restitución de tierras que en su momento tuvieron nuestras comunidades, las comunidades prehispánicas, que, como su nombre lo dice, anteceden a la conquista española. Posteriormente, en la Revolución Mexicana, pues se constituyó la figura jurídica del ejido, y has de saber que casi el 50% de nuestra superficie, del territorio nacional, tiene alguna forma de propiedad social, aunque particularmente la figura que es más recurrida es la figura del ejido. Las comunidades las encontramos propiamente en entidades federativas tales como Chiapas y Oaxaca, y que, si bien es cierto, también son susceptibles a partir de la reforma del artículo 27 de 1992, estas pueden adquirir la forma de propiedad privada estricta y jurídicamente denominado adquirir el dominio pleno. Es decir, se le permite a los comuneros y a los ejidatarios, mediante un procedimiento, el poder concurrir ante el Registro Agrario Nacional, exhibir la documentación correspondiente para efectos de que en su momento esta superficie pueda ser convertida en un tablaje o en una nomenclatura. El 50% de la propiedad, del territorio nacional, hablas que prácticamente es propiedad social. Es correcto. ¿En qué partes del país es donde se encuentra la mayor cantidad? Platícanos un poquito cómo está distribuido. Pues mira, la distribución es uniforme, ¿de acuerdo? Tú como bien sabemos, ¿no? Las superficies de las entidades federativas a nivel nacional son heterogéneas, entonces atienden a grandes extensiones. No podríamos comparar, por ejemplo, Baja California con Tlaxcala, pero de alguna u otra manera en cada una de las entidades federativas existe la figura de algún concepto de propiedad social, particularmente en el caso del ejido, que es la figura más recurrida. Es aquella forma de propiedad que finalmente puede tener parcelas, puede tener tierras de uso común, puede tener zonas de asentamientos humanos, y que finalmente, si bien es cierto, es una prerrogativa establecida en la Constitución para los sujetos agrarios, sabemos, Juan Carlos, que finalmente, y propiamente tu programa que tiene que ver con inversiones, el mercado juega un papel relevante. Es decir, los desarrolladores, los interesados en invertir en propiedades, pues finalmente buscan este tipo de propiedades que en su momento pueden adquirir la forma privada para generar una plusvalía que pueda generar desarrollo y prosperidad en las unidades económicas que ellos manejan. Oye, mencionaste la palabra inversión, pero para muchos les da... Bueno, la primera pregunta es, ¿invertir en propiedad social es invertir? ¿Es inversión? Sí, aunque definitivamente no debemos de confundir algunos términos comerciales y coloquiales con los estrictamente jurídicos. Ejemplo, cuando se habla de compraventa de tierras ejidales, en el rigor jurídico, Juan Carlos, pues no pudiéramos señalarlo de esa manera. Coloquialmente, desde luego, sí. Lo que te permite la Constitución mexicana es una enajenación de derechos.
Y para que esto ocurra, pues evidentemente lo óptimo, lo adecuado, es que se realice un due diligence respecto de la superficie que se ubica para que sea susceptible de ser adquirida. En este caso, afortunadamente, el gobierno federal pone a disposición de toda la ciudadanía mexicana algunos sistemas informáticos que nos permiten determinar en tiempo real si la superficie de propiedad social es un ejido, es una parcela individual, es una parcela colectiva, es una tierra de uso común, es una zona de asentamiento humano, y todo esto lo podemos advertir a priori. ¿Por qué creo que es importante para todos los desarrolladores e inversionistas, Juan Carlos? Porque te ahorra mucho tiempo. Es una revisión que puedes hacer de gabinete. Propiamente tu servidor a eso se dedica y es el tipo de análisis que muchas veces se realiza previo, en la etapa de planeación que tú muy bien conoces de todos los desarrollos. Oye, mencionaste la palabra derechos y muchos de los que nos ven, al final del día, algunos son emprendedores, algunos empresarios, inversionistas, y no muchos son especialistas en el tema agrario, ¿verdad? De la ley agraria, que ahorita vamos a hablar también de ella, o mejor dicho, de la propiedad social. Derechos, enajenación de derechos, ¿qué diferencia hay entre esta parte de la enajenación del derecho a una escritura pública? Platícanos, ¿cuál es la diferencia? Mira, como su nombre lo dice, la propiedad social es una propiedad grupal propiamente, si se puede decir así, a diferencia de la propiedad privada, en el que finalmente el derecho real asiste a una persona en lo particular. Esta es una forma de propiedad colectiva que reviste ciertas formas, que cuando, por ejemplo, tenemos el caso de una parcela individual, es el sujeto agrario, el ejidatario, el avecindado o el posesionario regular el que detenta un derecho y puede transigir sobre de él. Para el caso, lo que se establece entre un posible inversionista y este sujeto agrario es un contrato de enajenación. Sin embargo, muy importante tomar en cuenta que no únicamente es el establecer la voluntad entre las partes, sino que ahí juega un papel relevante la asamblea, particularmente a través del comisariado, porque la persona que va a adquirir esos derechos necesariamente debe de convertirse en sujeto agrario. Es decir, la asamblea debe de reconocerle la calidad de ejidatario, avecindado o por lo menos posesionado regular, para que en su caso, una vez que el certificado parcelario pase a su nombre, y si tiene la intención de retirarlo del régimen ejidal y convertirlo a propiedad privada, pueda tener él la capacidad de comparecer ante el Registro Agrario Nacional para solicitar que se cancele ese certificado parcelario y que se emita un título de propiedad que finalmente lo va a inscribir en el registro público de la entidad federativa que corresponda. Mencionaste due diligence. Platícanos qué es el due diligence, qué consiste, qué revisas, qué verificas. Pues bien, Juan Carlos, desde la esquina de lo jurídico, naturalmente, la primera revisión que se hace, y aprovechando las tecnologías que el día de hoy tenemos Google Maps, tenemos Google Earth, y a pesar de que los abogados no somos particularmente doctos en temas de coordenadas UTM o georreferencias, lo cierto es que son sistemas muy amables que nos permiten establecer y cotejar contra los sistemas. En el caso del catastro rural hay un sistema que se denomina SIC Rural, Sistema de Información Geográfica Catastral Rural, hablando de propiedad social. Y en el caso de la propiedad privada también se pueden hacer empalmes con los sistemas informáticos catastrales de los registros públicos que dependen de los gobiernos locales. Todo esto es muy importante porque el primer paso es cotejar la superficie y generalmente ¿con qué nos encontramos? Con una ubicación. ¿Cuál es la referencia por excelencia que se le menciona al cliente? Oye, encontramos una ubicación buenísima. Ok, es una ubicación buenísima, pero ¿está situado en qué? Está situado en un ejido, está situado sobre un terreno nacional, es fundo legal, es propiedad privada, es zona federal marítimo terrestre, existe alguna servidumbre de paso. Es decir, todo esto forma parte de un due diligence jurídico. Y cuando hablamos de un due diligence jurídico también podemos escindirlo en dos subespecies. Puede ser un due diligence agrario o puede ser un due diligence respecto de propiedad privada.
o alguna cuestión más especializada como puede ser determinar si esta propiedad reviste algún tipo de litigio, tiene algún tipo de anotación o se encuentra subyúdice derivado de algún conflicto judicial. Todo eso es muy importante porque finalmente ustedes, los desarrolladores, Juan Carlos, pues juegan con el factor más importante o tienen un elemento sobre la mesa que es el tiempo. El tiempo, así es, y algo muy importante que al final del día, al hacer una inversión, puede ser una inversión de una oportunidad o puede ser una inversión de un problema si efectivamente no haces este due diligence de manera correcta. Y bueno, dijiste algo muy interesante que también existe allá afuera, que son los terrenos nacionales, ¿verdad? Y es algo que también ahí me gustaría profundizar, pero eso lo vamos a ver después de esta pausa y volvemos aquí a Inversiones y Negocios en Telefórmula. Bienvenido a uno de los sistemas más poderosos que existen en el mundo inmobiliario para multiplicar tu capital. ¿Estás buscando crear tu primer desarrollo inmobiliario? ¿Estás buscando diversificar tus ingresos? ¿Eres empresario o eres inversionista y tienes ese sueño de convertirte en desarrollador inmobiliario? Bien, hemos creado este curso online donde mediante sesiones a la hora que tú quieras tomar vas a aprender a cómo hacer un desarrollo inmobiliario. Regístrate en este momento a este curso online de cero a desarrollador inmobiliario. Ya estamos de vuelta en Inversiones y Negocios y estábamos hablando sobre el tema de terrenos nacionales. ¿Qué son los terrenos nacionales, Gabriel? ¿Se puede invertir en los terrenos nacionales? ¿Se pueden convertir a propiedad privada? ¿Qué son? Pues mira, de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales, establece de manera, lo voy a decir en esos términos, gramatical, que el terreno nacional es un bien inmueble atípico administrado por la SEDATU. En principio es una propiedad que le pertenece a la nación, a los Estados Unidos mexicanos, y sí establece la posibilidad de enajenación. Sin embargo, Juan Carlos, lo cierto es que el Estado mexicano desde hace algunos sexenios, por política nacional territorial, ya no enajena este tipo de superficies. Sí existen algunos casos particulares atípicos en donde en algún tiempo, por alguna razón, un particular compareció ante una delegación de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, que es la secretaría que antecede a la hoy SEDATU, y finalmente logró que le fijaran precio respecto a alguna superficie. La Administración Pública Federal le niega la posibilidad, pero bajo el principio de que finalmente se perfecciona la compraventa al establecerse el precio de la cosa, aunque no se haya entregado el numerario y aunque no se haya entregado la cosa, ¿no? Valga la redundancia, pues un juez federal puede fallar a favor y decir que finalmente se le enajene esta propiedad previo pago de los derechos y del monto establecido por el INDAVIN. Pero son situaciones bastante atípicas. Ordinariamente ya no existe como tal esta enajenación y esto representa en ocasiones un conflicto porque además has de saber, Juan Carlos, que de manera errónea el mercado, la gente que se dedica a comercializar, a cualquier superficie le denomina terrenos nacionales por el solo hecho de haberse presentado una solicitud ante una delegación de la SEDATU. Esto es falso e incorrecto. La realidad es que un terreno nacional lo es una vez que la SEDATU ya deslindó la superficie, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ya se establecieron coordenadas, ya le fue otorgado algún nominativo. Y en ese momento podemos hablar propiamente de un terreno nacional. El concepto jurídico que antecede a un terreno nacional es un terreno baldío. Y este no es un término coloquial, ese es un concepto acuñado en la Ley General de Bienes Nacionales y finalmente son este tipo de propiedades con las que en ocasiones la gente realiza proyectos de comercialización, en algún punto
se cree que por el solo paso del tiempo puede prescribir un derecho a favor de ellos, lo cual es incorrecto. Estos terrenos son imprescriptibles, es decir, el solo paso del tiempo no produce el que necesariamente puedan adquirirlo. Y finalmente, esa es la problemática que estriba muchas veces en relación a los terrenos nacionales. Que ellos también revisten una particularidad, Juan Carlos, si me permites, porque lo que también ocurre, que en alguna parte del procedimiento, cuando un particular provoca que la Administración Pública Federal indague, porque tiene que preguntar al municipio, tiene que preguntar al gobierno del estado, tiene que preguntar a los particulares colindantes si le pertenece o no, también es un hecho que en una parte de este proceso, la Administración Pública Federal le pregunta a los otros órdenes de gobierno, háblese gobierno del estado o los municipios donde se ubica, si desean hacer uso de esta superficie. Ha ocurrido que en algunas ocasiones la Sedena ha manifestado su interés para un campo de tiro, para un campo de entrenamiento, y finalmente lo que sucede es que se desincorpora del patrimonio inmobiliario federal de la SEDATU y se incorpora al patrimonio de otra secretaría, como también pudiera ser incorporado a algún ayuntamiento para que éste se pueda convertir, por ejemplo, en fondo legal. Oye, volvamos al tema de la propiedad social y dentro de los terrenos de ejidales, comunales, que buen dato, decías que los terrenos comunales prácticamente están nada más en Chiapas y Oaxaca. Y también dato que hay que recalcar que prácticamente casi el 50% del territorio nacional es propiedad social, es decir, entre propiedad ejidal y propiedad comunal, lo cual pues conlleva que exista una gran oportunidad en este tipo de tierra. Y efectivamente, ¿qué tipos de tierra? Ahorita hablabas un poco de ello, pero quiero que profundicemos en el tema de qué tipos de tierra existe. Platicabas de solares, parcelas, platicas un poquito más cómo se divide dentro de un ejido los tipos de tierra que existen. ¿Y qué es un ejido, verdad? Porque también una cosa es terrenos ejidales y la otra cosa que es un ejido. Bueno, el ejido está conformado particularmente por la asamblea. O sea, es un grupo de individuos, de sujetos agrarios cuyo nombre figura en un padrón, que se unen en torno a una identidad relacionada con el ejido. Es una forma de propiedad colectiva y esta superficie es administrada a través de una asamblea, cuya asamblea está representada por un comisariado ejidal, es decir, cada 3 años ellos eligen a un presidente, a un secretario, a un tesorero. Dentro de las superficies que podemos encontrar en un ejido, como bien habíamos comentado, tenemos lo que vienen siendo las parcelas individuales, las parcelas colectivas, las tierras de uso común, que como su nombre dice, son las más comunes que se ubican dentro del ejido. Por darte un ejemplo de un tema que conozco, el ejido Francisco Umay es un ejido que tiene más de 5,000 hectáreas de tierras de uso común. Tanto las parcelas como las tierras de uso común pueden ser convertidas a propiedad privada, es decir, pueden adquirir el dominio pleno, pero para que esto ocurra, tiene que revertirse la forma de unas asambleas de formalidades especiales, a donde acude un notario, un representante de la Procuraduría Agraria, tiene que haber un número adecuado de acuerdo a la ley, que en el caso de una primera convocatoria, estamos hablando de las 2/3 partes, en caso de que no se llegue a este número, se convoca una segunda y se celebra con el 50% más 1. Para que tenga la forma legal y que en su momento el Registro Agrario Nacional otorgue una calificación positiva respecto de cada uno de los requisitos establecidos por la ley, para que en su momento, además de inscribir el acta, finalmente las parcelas o en su caso, si se optó porque las tierras de uso común en una asamblea de cambio de destino adquieran la forma de solares urbanos, es decir, ya no pasan por la etapa de ser parcelas, sino que directamente las tierras de uso común se maneja un planito, se lotifica y estos solares urbanos son inscritos ante el catastro municipal, previo desahogo de varios requisitos. No necesariamente tiene que pasar como una parcela. No necesariamente. El detalle está, y eso es un dato para conocedores, es que usualmente se acude
al camino largo de las parcelas por el beneficio fiscal. Ok. Es decir, en la primera enajenación, el ejidatario, valga la redundancia, enajenar sus derechos, goza del beneficio fiscal de la exención del ISR, como no ocurre en el caso de los solares urbanos. Pero eso cuando ya tiene un título de propiedad. Sí, claro, Es decir, efectivamente. cuando enajena por primera vez, cuando ya obtiene el título de propiedad. Exactamente. No el certificado No parcelario. el certificado ¿Cierto? parcelario. Entonces, en la primera enajenación, es decir, la persona que viene y compra, pero ella va a tener una escritura, pero el ejidatario, el que tiene o el que tenga el título de propiedad, hace valer ante el notario, ante el fedatario, ese que es una beneficio tierra, fiscal. exactamente, que deriva de una primera enajenación. Entonces, le exentan digo, si hay necesariamente tiene que haber un monto por la compraventa, pero exentará los impuestos. ¿Y por qué en solares urbanos no aplica cuando al final del día viene del mismo lugar, que es una tierra ejidal? Pues bien, esto ya es una opinión de tu servidor. Yo creo que es un tema más fiscal que agrario. Okay. Definitivamente el Estado mexicano otorga la prerrogativa particularmente a los ejidatarios, que no todos los sujetos agrarios lo son. Existe la figura de la vecindad y posicionado regular, pero es una figura que estrictamente le compete a los ejidatarios y respecto de sus parcelas. En el caso de las tierras de uso común, la diferencia es, por darte un ejemplo, volvemos a Humay, las 5,000 hectáreas y fracción le pertenecen, el último número que tengo del padrón, aproximadamente son 36 individuos, pueden haber variaciones, pero es un número muy reducido. En realidad, les pertenece pro indiviso todo el pastel de las 5,000 hectáreas, y en realidad ellos son titulares de un porcentaje. No quiere decir que ellos poseen cierta superficie que abarca ciertas coordenadas, sino que son dueños de todo. En mi opinión, en mucho tiene que ver con esta circunstancia, a diferencia de la parcela que está muy bien identificada, trazada y delimitada. Excelente, muy bien. Bueno, pues interesante. Vamos a un corte y volvemos aquí a Inversiones y Negocios en Telefórmula. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Ya estamos de vuelta aquí en este programa que estamos hablando de inversiones y negocios, específicamente el día de hoy, sobre el procedimiento que necesitamos hacer para convertir propiedad social en propiedad privada. Y bueno, es un tema muy interesante porque recapitulando, casi el 50% del territorio nacional, es decir, de todo México prácticamente, el 50%, es propiedad social. Entonces es muy interesante porque eso quiere decir que mucha gente está involucrada en el tema, ¿verdad? Tiene que ver con el tema. Ya platicamos un poquito del proceso de cómo convertir la propiedad privada, la propiedad social a propiedad privada, que por cierto, también se puede convertir propiedad privada a propiedad social.
¿cierto? Exactamente. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque eso está muy interesante y no mucha gente lo sabe también. Pero la pregunta es, ¿toda la propiedad social se puede convertir en propiedad privada? No. De hecho, en las zonas de asentamiento humano está prohibido. Existe también unidades de producción agrícolas para la mujer y la parcela escolar también está prohibido. No pueden adquirir la forma de propiedad privada, son superficies reservadas para los sujetos agrarios. Todo lo demás, a través de un acuerdo de voluntades, que ese es el gran tema, Juan Carlos, muchas veces al interior de los ejidos. O sea, como cada 3 años cambian, lo que usualmente ocurre que se generan fracciones que apoyan, puede ser en el caso, algunas que son más proclives a que esta superficie sí sea convertida a propiedad privada, porque finalmente genera beneficios a todos los ejidatarios. Tenemos el caso de Quintana Roo, tenemos ejidos que en su momento, por darte un ejemplo, el ejido de Playa del Carmen, sabemos de antemano que el mercado, el desarrollo turístico, generó que muchas de esas superficies el día de hoy pues ya adquieran la forma de un régimen de condominio, y hay una zona hotelera consolidada, y son estas circunstancias que el mercado genera que impactan directamente a los ejidos. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, ¿por qué no decirlo? Usualmente, sobre todo en las costas, se manejan fuertes cantidades de dinero. Entonces es ahí donde el Estado mexicano, a través de la Procuraduría Agraria, funge como un intermediario para poder establecer las mejores condiciones, sobre todo mirando a los sujetos agrarios. Muy bien. Oye, platícanos un poquito de qué organismos precisamente intervienen dentro del mundo de la propiedad social, de los ejidos, de todo esto. Ahorita dijiste uno, la Procuraduría Agraria. Platícanos de qué diferentes organismos existen y qué hace cada uno de ellos. Bueno, de entrada, la SEDATU tiene funciones, la SEDATU es cabeza sectorial. Pasa algo muy curioso, mi estimado Juan Carlos, que muchas veces los terrenos nacionales son confundidos con temas agrarios, y no necesariamente es así. En realidad los terrenos nacionales, ya lo habíamos comentado en otro de tus programas, sí. Sabemos que en México existen 3 tipos de propiedades, de calidades: la propiedad privada, la propiedad social y la propiedad pública. En realidad los terrenos nacionales recaen dentro del régimen de la propiedad pública. Podemos decir que reviste la misma forma de un parque, de una isla, sí, de un cayo, y sin embargo el terreno nacional es un asunto que puede ser, por jurisprudencia, también analizado por un juez agrario. Okay. Son de esas situaciones que muchas veces son atendidas por el sector agrario, por decirte la SEDATU, que también en la misma SEDATU existe un comité para la atención de conflictos agrarios. También tenemos el FIFONAFE, que es el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, que muchas veces funge como una caja receptora cuando en su caso la federación adquiere superficie de ejidos. Ahorita tuvimos algunos proyectos fuertes como fue el Tren Maya, sí, o la constitución de algunos parques nacionales, o algunas obras de interés públicos que finalmente pasan por la superficie de los ejidos, y entonces el FIFONAFE funge como intermediario. ¿Se puede expropiar los terrenos nacionales? Mira, de acuerdo al 27 constitucional, y esto no es una situación novedosa, siempre por causas de utilidad pública el Estado mexicano puede expropiar. Eso es algo que ¿En qué casos? Bueno, los casos de utilidad pública deben de ser justificadas. Por darte un ejemplo, ¿no? La construcción de un puente, la construcción de una vialidad, ¿no? O sea, son situaciones que deben de ser acreditado. Existen de diversas formas, ¿no? Tanto a nivel federal como cada una de las entidades federativas, con requisitos más, con requisitos menos, establecen ciertos requisitos en lo que ellos entienden como causas de utilidad pública. Evidentemente no pueden ser las mismas causas de utilidad pública las de Tabasco que las de Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente el concepto general es por causa de utilidad pública,
la propiedad originalmente le pertenece a la nación o, en su caso, a las entidades federativas. Pero no solamente la propiedad social se puede expropiar, También la propiedad privada, exactamente. Y la propiedad pública, en su caso, que reviste una forma de desincorporación para incorporarse y ser utilizado, por ejemplo, para una universidad. Y ha habido casos en los últimos meses sobre alguna expropiación, ya sea ejidal o de terrenos de propiedad social. Sí, claro. De hecho, finalmente, para la construcción del Tren Maya, naturalmente tuvo que haber indemnizaciones a varios ejidos y en ese caso el FIFONAFE juega un papel relevante porque hace las veces de una caja receptora, porque estos dineros salen de la tesorería de la federación, es decir, no es como entregar un dinero a granel, sino que existen procedimientos previamente establecidos. Pero me preguntabas también de otros actores que intervienen en el sector agrario. Tenemos al Registro Agrario Nacional, que también funge como su nombre lo dice, como un registro de todos los movimientos que se realizan. Y este registro no únicamente procura por los derechos de los sujetos agrarios, sino también de los particulares que tienen algún interés o algún elemento sobre la mesa respecto de algún asunto patrimonial. Incluso ahorita fue noticia en las últimas semanas, ahí en Quintana Roo. Platícanos un poquito del tema de ahí de la propuesta de ley que sacaron allá en Quintana Roo sobre el tema de la expropiación de tierra. Sí, coloquialmente se pueden advertir algunas notas de prensa. Existen algunos planteamientos que desde mi punto de vista, y hago mío el comentario, parecerían novedosos, pero en realidad no lo son, Juan Carlos. Expropiar la propiedad en todo momento se ha podido. Aparentemente en el modelo de Quintana Roo existe una figura muy particular que señala se puede inclusive condonar algún tipo de deuda, ¿no?, por el tema fiscal, es decir, te fijo un monto indemnizatorio previo pacto, pues que parte de lo catastral, pero establecemos un valor comercial y suponiendo sin conceder que como persona moral tengas deudas ante el fisco estatal, pues lo que en realidad sucede se te condona, pero la propiedad pasa a ser parte del gobierno del Estado. Creo que es uno de los elementos, porque tiene muchos, ¿no? Es una ley que debe ser analizada de manera integral, pero la realidad es que no es un tema novedoso. Repito, es una ley estatal. Ya existía de 27. Desde el 27 constitucional siempre ha permitido que el Estado mexicano en todo momento pueda expropiar. Claro, deben revertirse procedimientos legales y en todo momento los particulares son indemnizados con un avalúo establecido que parte de lo catastral, pero que finalmente alcanza un valor comercial actual. Ahora, existe una parte que pone todas las reglas del juego, ¿no? Y esas reglas del juego vienen en la ley agraria. Platícanos un poquito qué hay dentro de la ley agraria, las personas que están buscando hacer inversiones en propiedad social, en terrenos ejidales o comunales, deberían leer la ley agraria. Contratar a un especialista sobre todo, porque son conceptos altamente técnicos. Pero fíjate, Juan Carlos, que no únicamente es el asunto del texto en sí, sino que también debe de ser gente que tenga experiencia en tratar con ejidos, comunidades, y entender que muchas veces las lógicas del mercado, has de saber, sobre todo en temas de propiedad privada, en ocasiones convergen asuntos altamente sofisticados, como puede ser un reglamento interno de un régimen de condómino cotejado contra las reglas de organización de una asamblea ejidal. Y suena peculiar, pero en algunas entidades federativas es lo más común. Uh-huh. Es decir, el mercado tiene velocidades que son mucho más fuertes que el derecho, Juan Carlos. Y muchas veces clientes, sujetos agrarios, a través de usos y costumbres, empujan situaciones de hecho que no es que sean ilegales, no es que representen un fraude, representa que sí, efectivamente hay varios actos que deben de ser perfeccionados, pero que se hicieron al amparo de voluntades.
Ahora, cierto es que la legislación es muy estricta. Nuestro país, Juan Carlos, viene de una revolución mexicana que particularmente deriva de conflictos de tierra. Bueno, volvemos después de un corte aquí a Inversiones y Negocios en Telefórmula. ¿Hacer dinero sin dinero? Juan Carlos Zamora asegura que sí es posible y que solo se necesita el capital del conocimiento. Conoce a Juan Carlos, un apasionado de los bienes raíces, fundador de la Universidad de Bienes Raíces y de la empresa líder en inversiones, M2 Capital. Conoce cómo ingresar al mundo de los bienes raíces, qué herramientas y habilidades son necesarias para tener éxito en este negocio y mucho más. Y no necesitas dinero para empezar como muchos lo creen. Sigue de cerca el camino de Juan Carlos para aprender todo sobre este emocionante mundo. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y ya estamos de vuelta aquí en Telefórmula y estamos aquí hablando con el licenciado Gabriel Centeno sobre un tema muy interesante de la propiedad social en México. Y cuáles son, quiero hablar ahora sobre los beneficios, pero también los riesgos que existe al contemplar una inversión de derechos ejidales o propiedad social. Pues bien, mi estimado Juan Carlos, definitivamente la bondad que reviste el adquirir derechos ejidales, desde luego estriba en el monto, ¿no? No podemos hablar de un valor comercial como tal, en tanto que en realidad no estamos hablando de metros cuadrados dados de alta ante un catastro o ante el registro público. Sin embargo, y eso bien lo sabes, tú eres experto en el tema, invertir en una superficie de tierra, el solo paso del tiempo te juega a favor. Naturalmente la plusvalía, las más de las veces lo único que hace es subir el precio. ¿Cuáles son los riesgos? Desatender los trámites. Desatender los trámites, no haber hecho un adecuado trabajo de planeación, es decir, hay que realizar una labor de inteligencia para revisar la aritmética de los números, de la conformación de los ejidos, cómo están las voluntades, qué tan bien organizados están, y tener un contacto directo. Juan Carlos, vivimos en la era de la información. Cualquier especialista puede acercarse a un comisariado, rendir un informe. La realidad es que las más de las veces yo me he encontrado con ejidos bastante bien organizados. Pero bueno, ¿por qué no decirlo? Hay excepciones a la regla. Hay ejidos que son muy conflictivos por pleitos históricos, situaciones más de factor humano que jurídicos. Pero bueno, un adecuado due diligence nos puede evitar un dolor de cabeza, no propiamente porque no pueda salir el proyecto, sino que puede demorarse más tiempo de lo previamente planeado. Mencionaste la palabra plusvalía. ¿En los terrenos de propiedad social existe la plusvalía? Y si existe, ¿cómo se genera? Sí, desde la esquina del mercado. Desde la esquina del mercado, ¿por qué no decirlo, Juan Carlos? El día de hoy el mercado le está otorgando valor inclusive a los tokens, a los bits, a situaciones intangibles, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que la tierra ejidal tiene un valor, tiene una plusvalía. Location, dicen los norteamericanos en relación a las tierras, a los bienes inmuebles, y lo mismo aplica para las tierras ejidales. Resulta ser que quedan cerca de hoteles, quedan cerca de las costas, quedan cerca de desarrollos habitacionales, y esto lógicamente, aunque de manera intangible, pues en un benchmarking, en un análisis de números, por supuesto que nos lleva a concluir que si antes costaba 10 pesos, por la sola colocación de un Walmart o de un supermercado, le impacta directamente. Claro, es que esta circunstancia la vamos a ver impactada hasta el momento que tengamos una cédula catastral. Y en ese momento, muy probablemente el valor de tu contrato ejidal, que en su momento, voy a dar un ejemplo en Greña,
si tú fijaste un valor de 100 pesos el metro cuadrado, probablemente ya tu cédula catastral te va a otorgar un valor de 1,000 pesos el metro cuadrado. La certeza jurídica. La certeza jurídica. Le da plusvalía. Total y absolutamente. Y la bondad es que no le inviertes un solo peso, es decir, el terreno está ya asentado. Bueno, a ver, la certeza jurídica, no es que no tengas certeza jurídica. La tienes. Porque para eso Sí. hay una ley agraria y para eso está... Y la Constitución permite que se convierta en propiedad privada. Sino que vas aumentando, digamos, le va a dar una mayor certeza jurídica al mercado. Exactamente. Que es diferente. Es correcto. ¿Cierto? Pero bueno, ¿y cómo ves el futuro en los próximos 5 o 10 años en el tema de la propiedad social, para los que están buscando oportunidades de inversión en este tipo de temas? Que cabe destacar que no nada más, o mejor dicho, que también es un tema de inversión que me ha tocado ver casos en diferentes partes del país donde ejidos rentan tierra ejidal a empresas incluso que vienen de otros países para a lo mejor temas de energía eólica, de energía solar, o rentan para el tema de cultivo también, ¿verdad? Hay gente que se dedica a la agricultura o a la ganadería y renta la tierra, y hay otros que invierten en tema de propiedad social para seguir un tema de un proceso apostando por el tema de convertir a propiedad privada, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el futuro en los próximos 5 o 10 años en este número interesante de que el 50% del territorio nacional en México es propiedad social? Y para los que están interesados en invertir, ¿a dónde apostarle? ¿A qué partes del país? ¿O qué tipo de inversión? ¿Cómo lo ves? Pues bien, Juan Carlos, por darte un ejemplo, yo pongo sobre la mesa Quintana Roo. Quintana Roo es una entidad federativa en el que podemos hablar de números brutos. Aproximadamente el 70% de la superficie es propiedad social, y la presión del mercado genera que sí o sí ya se está generando la necesidad muy fuerte de poder regularizar tierra. Y cuando hablo de regularizar me refiero a una regularización que lo acerque más a ser convertida en propiedad privada para que las inversiones puedan aterrizar de manera más objetiva. Si tú te preguntas, ¿por qué le conviene al mercado? Porque evidentemente las empresas le tienen más confianza cuando la superficie es de ellos a que dependa de un cierto grupo de individuos. Ese es el eje toral, esa es la naturaleza por la cual se impulsa este tipo de acciones para convertir propiedad ejidal en propiedad privada, para darle certeza jurídica al mercado y que pueda revestir la naturaleza de poder recibir, captar un mayor número de inversiones. Que no solamente es el tema de convertir a propiedad privada, que ya por el hecho de convertir a propiedad privada, y platicábamos de eso, la plusvalía sube, ¿verdad? El valor sube por ya una propiedad social, ya estar ahora en un título de propiedad y ya tener una clave catastral y estar inscrito ante el registro público de la propiedad y todo lo que conlleva. Pero también otra cosa es el tipo de suelo que tenga, el tipo de uso de suelo que tenga, ¿cierto? Platícanos un poquito de eso. ¿Por qué qué tipos de uso de suelo existen y por qué eso le da plusvalía también a la tierra? No, pues es un gran tema. Tendríamos que aventarnos otro programa para hablar de uso de suelo, pero rápidamente, 3 minutos de manera palmaria. Existe definitivamente pues, los usos de suelo más comunes que conocemos, la vivienda, industrial, hay mixtos, existe el uso de suelo comercial. Claro que de esta fase, Juan Carlos, podemos hablar cuando ya convertimos la propiedad ejidal en propiedad privada. Sin embargo, como lo habíamos dicho, desde la planeación podemos analizar un PDU, es decir, un PDU vigente, un plan de desarrollo urbano municipal, para poder establecer las zonas. Es decir, no vamos a encauzar una enorme inversión hotelera en una zona en donde evidentemente sabemos que está prohibido por razones ecológicas, por razones ambientales. Tenemos que hacer un análisis previo de gabinete y saber en dónde sí pudiéramos. Y fíjate qué complejo es, Juan Carlos, porque finalmente no solamente tienen que calzar el elemento jurídico con el elemento comercial, con el elemento humano, con el elemento imagen, todos esos elementos de mercado, o sea, es decir, es un trabajo bastante complejo, pero yo lo que le diría a tu audiencia es siempre consultar a un especialista y siempre hacer un trabajo de planeación previa, que además es más cómodo porque se hace en gabinete.
Oye, entonces, ¿la propiedad social puede estar dentro del PDU? Bueno, y para los que no sepan qué es el PDU, el Plan de Desarrollo Urbano, que igual si nos puedes decir en 20 segundos en qué consiste el Plan de Desarrollo Urbano. Y la otra pregunta es, ¿una propiedad social puede estar dentro del PDU? Contemplado, por supuesto que sí. O sea, definitivamente el municipio toma en cuenta todos los tipos de propiedades y evidentemente, pues, por ejemplo, en el caso de Tulum, que tenemos la zona de Francisco May y todos los ejidos como Macario Gómez, Jacinto Pat, Muyil, etcétera, etcétera. Por supuesto que son tomados en cuenta. Y por supuesto que dentro del plan existen objetivos y ejes que el día de hoy ya pueden ser analizados por los inversionistas para saber hacia dónde apuntar los objetivos y las metas de 2025, pero repito, todo esto tiene que ser en un trabajo previo de lectura que no solamente debe tomar en cuenta las pretensiones comerciales del desarrollador, sino sobre todo los elementos jurídicos sobre los cuales vamos a poder comercializar los productos en su caso. Muy interesante. Y bueno, mencionabas Quintana Roo, que prácticamente el 70% de la tierra es propiedad social. Yucatán, creo que también, no sé, Yucatán más o menos qué porcentaje debe tener. Pues yo creo que anda estribando más o menos en esa parte. Un 70% también. Un 60, wow. 50, o sea, pero son, la propiedad ejidal, repito, bueno, además hay que recordar que Lázaro Cárdenas brindó muchísimas hectáreas. Yucatán en su momento fue una tierra de hacendados, donde precisamente la casta divina tuvo un conflicto muy fuerte y que se acentuó con la Revolución Mexicana y que posteriormente cuando se institucionaliza la Revolución, Lázaro Cárdenas hace un gran reparto. Un gran tema, nos faltó tiempo, pero bien, ya saben, existen grandes oportunidades en el tema de propiedad social hoy en día para todos los que buscan invertir en este sector. Nos vemos en la próxima aquí en Telefórmula en Inversiones y Negocios.